gracias a todos por asistir a este foro y muchas gracias al Palacio de Arizón, que todos los años nos cede el sitio con tantísimo cariño. Esta primera conferencia, que con el título Navegando por un océano de papeles, la primera vuelta al mundo a través de los documentos del Archivo General de Indias, correrá a cargo de dos miembros del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Son don Guillermo Morán y don Braulio Vázquez. Guillermo Morán es licenciado en Historia por la Universidad de Valladolid en el año 2000. En esta misma universidad se doctoró en Historia en el año 2005, gracias a una beca de formación de profesorado universitario. Ha desarrollado su actividad profesional como archivero, miembro del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos en el Archivo General de Simancas entre el 2009 y el 2011 y en el Archivo General de Indias desde el 2011 hasta la actualidad. Braulio Vázquez realizó su formación académica en la Universidad de Sevilla, donde se licenció en Historia en el año 1996. Gracias a sendas becas de formación de profesorado universitario de la Fundación Caja Madrid entre los años 1997 y 1998 y del Ministerio de Educación y Cultura entre el 99 y el 2000. Pudo realizar su tesis doctoral, un estudio comparado entre los adelantamientos andaluz y murciano en el siglo XIII y XIV. Ha publicado varios libros, así como artículos en revistas especializadas sobre diversos aspectos de la administración de la Corona de Castilla y su relación con los grupos aristocráticos. También ha colaborado en el Diccionario Bibliográfico Español de la Real Academia de la Historia. En cuanto a su carrera profesional como archivero, pertenece al Cuerpo de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos, así como al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Ha presentado servicios en el Archivo General de la Administración en Alcalá de Henares los años 2005 y 2006 y en el Archivo General de Indias. Actualmente, ambos se ocupan del comisariado de la exposición El viaje más largo, que conmemorará desde septiembre del año 2019 el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Y sin más, pues les dejo con ellos. Buenas noches. A ver cómo me apaño con el micrófono porque tengo un torrente de voz que se escucha, reverbera o se escucha bien. De acuerdo. Un poquito más separado, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, queremos agradecer tanto mi compañero como yo a las entidades organizadoras, especialmente al Círculo de Artesanos, a las instituciones públicas y privadas que hacen posible este evento, en nombre nuestro y del propio Archivo General de Indias, que nos hayan invitado a dar esta charla y acercarles nuestro patrimonio documental esta noche. Y también queremos darle las gracias a ustedes, especialmente por renunciar al partido del Real Madrid y estar aquí pues, para escuchar algo que esperemos no sea un tostón. Han tenido ustedes la mala suerte de que no va a venir no ha venido la subdirectora del Archivo de Indias, que era quien se había invitado, y que lo hubiera hecho mejor que nosotros, pero bueno, espero que les resultemos no del todo aburridos. Bien, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver si... Ahora. Vamos a hablar de la primera vuelta al mundo. Quien más, quien menos, en estos, sobre todo en Sanlúcar, ¿no? Pues ya habrá oído en múltiples ocasiones hablar de esta gran epopeya marítima, no solo de la historia de España, sino de la historia de la humanidad. Pero nosotros vamos a realizar un acercamiento a través de los papeles que custodia, los documentos que custodia el Archivo General de Indias. Bien, para ello, bueno, voy a presentarle de qué vamos a hablar. Mi compañero y yo nos vamos a repartir diversos temas. Vamos a hablar primero de una visión general, cómo sabemos lo que sabemos de la primera vuelta al mundo, cronistas y documentos, que son las fuentes primarias para la primera vuelta al mundo. La Casa y el Consejo será un segundo apartado que abordará mi compañero Guillermo Morán, en el que tratará de la... bueno, lo dejamos, ¿no? La sorpresa, porque sí, está así muy misterioso, la Casa y el Consejo, ¿qué será? Bueno, lo dejamos ahí. El tercer bloque, navegando por un océano de papeles, ahí entraremos en el meollo de la conferencia y
haremos un recorrido breve por el viaje para aquellos despistados que no se hayan enterado todavía que Magallanes dio la vuelta al mundo, y hablaremos de los documentos que nos hablan de ello. Y por último, en el último bloque, reviviendo el viaje, les presentaremos o les animaremos a asistir el año que viene a la exposición que estamos preparando en el Archivo de India y les contaremos pues qué es lo que estamos haciendo allí. Bien. Respecto al primer apartado, va a ser muy breve, espero, y si no mi compañero ya me dará un codazo aquí discretamente. Bueno, ¿cómo sabemos lo que sabemos de la primera vuelta al mundo? En realidad, el conocimiento que ha llegado a la actualidad, lo que más se ha difundido son relatos de cronistas, especialmente de uno de los protagonistas de la expedición, de Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta, que ya más contemporáneamente ha servido de inspiración a escritores de talento como el suizo Stefan Zweig, que en su relato sobre la primera vuelta al mundo pues glorificó a Magallanes pues siguiendo la estela del relato de Antonio Pigafetta. Antonio Pigafetta era un noble, le hago un breve bosquejo de cada uno de estos primeros protagonistas, era un noble, de la segunda nobleza de Vicenza en Italia, entonces de la República de Venecia, si no me equivoco, que llegó a España acompañando al nuncio apostólico Francesco Chiergatti a la corte de Carlos I, el rey, no podemos hablar todavía de España, de Castilla y de Castilla y de Aragón, todavía no emperador del Sacro Imperio, y llega en busca, por lo que se ve, de aventuras, de conocimiento, era un hombre de una formación extraordinaria, y cuando oye que hay un portugués en la corte que está planteando un viaje a las Molucas para reivindicar la soberanía castellana en esas tierras, decide enrolarse. Y decide enrolarse para contar el viaje. Es decir, un caso excepcional. Conocemos a otros cronistas que, tienen inquietudes, protagonizan los hechos y luego escriben la crónica, pero no, directamente él iba a escribir el viaje. Entonces, es un personaje que ha nutrido la mayor parte de los libros que se han escrito sobre la primera vuelta al mundo. ¿Qué sucede con este y otros cronistas? Que tenemos que tener cuidado con la subjetividad. Es un personaje que era muy adicto a Fernando de Magallanes. De manera que su obra es un ditirambo, es una obra elegíaca a propósito de la figura de Magallanes. Y sin embargo, él, que da la vuelta al mundo, silencia un tercio del viaje y no menciona ni siquiera ni una sola vez a Juan Sebastián Elcano. Entonces ya iremos abundando en detalle el porqué de esta actitud. Hay relatos menores, pero que también son muy interesantes. Ginés de Mafra, casi paisano, no sé si voy a meter la pata, porque era de Jerez, de la frontera, no sé cómo se llevan con los de Jerez. Bien, ¿no? Vale, entonces, vamos a decir casi paisano. Vecino, bueno. Entonces, Ginés de Mafra, un jerezano que se enrola también en la expedición, que es familiar de otro creo que es maestro, ¿no? Piloto, Juan Rodríguez Mafra, también de Jerez, y que no va a dar la vuelta al mundo, le va a dar la vuelta al mundo un poco más tarde que Elcano, porque es de los que no llega con la Ana Victoria, sino de los que se queda por el camino, como luego veremos. Y ha llegado su relato de una forma indirecta. Según dice un marinero anónimo de una expedición posterior, le entregó un relato de la vuelta al mundo de Magallanes. Y este marinero anónimo este cronista anónimo la incluyó en su obra. Y a raíz de ahí, pues nos ha llegado, pero parece ser que es bastante fiable porque coincide con lo que cuentan otros protagonistas de la historia. Vamos a ver. Después hay una cierta narración de un piloto genovés, que actualmente se tiende a atribuir a León Pancaldo, otro de los que con Ginés de Mafra se queda por el camino, como luego veremos, y que viene a complementar los relatos anteriores, da otra visión diferente, tanto Ginés de Mafra como este navegante italiano, de la narración de Pigafetta, no son tan favorables a Magallanes. Y por último hay una relación de un piloto portugués anónimo, que son apenas 3 páginas, de un libro normal actual, pues no ocuparía ni folio y medio, y da unos detalles mínimos sobre la expedición. Hablo de fuentes primarias porque son fuentes de testigos de la expedición, de participantes de la expedición. Pero es que los cronistas coetáneos también aseguraron hablar con los protagonistas, con Elcano y sus compañeros y con los que llegaron después. Y así encontramos a humanistas como Pedro Mártir de Anglería, que está en la corte castellana desde el tiempo de los Reyes Católicos,
un humanista italiano, que en sus décadas de Orbe Novo, en las décadas del Nuevo Mundo, dedica un capítulo a la expedición magallánica. Gonzalo Fernández de Oviedo, otro humanista, soldado y conquistador español, que en su historia, y naturalista y geógrafo, este es un personaje, la verdad, notable. También recoge testimonios y habla de que habló con fulano, con cetano, con Elcano, creo que con Espinosa también habló en la corte. Francisco López de Gómara, un clérigo que escribió sin haber pisado las Indias, no como Gonzalo Fernández de Oviedo, escribió una crónica para mayor gloria de Hernán Cortés, demasiada gloria, según algunos, y que en su obra sobre Historia de las Indias, que habla principalmente de la conquista de México, habla también, basándose en testimonios de los participantes de la expedición, del viaje. Y, por último, el dominico Bartolomé de las Casas, ya saben ustedes, el legendario defensor de los indios, y bueno, aunque últimamente los historiadores son más críticos con su figura, que es un testimonio, no solo cuenta cosas que oyó, sino que es un testimonio directo, un testigo directo de acontecimientos muy notables de los que hablará Guillermo luego, del comienzo de la expedición. No les adelanto más todavía. Pero claro, frente a esta fuente subjetiva, no significa que las que vienen ahora también tengan cierto tono de subjetividad. Contamos con un corpus documental increíblemente amplio. Yo creo que ningún viaje de esta época, ¿no, Guillermo? Puede haber ni los colombinos un poquito se puedan acercar. No, yo creo que en cuanto a documentos que genera la Administración como una empresa organizada por la corona, no hay ninguna empresa comparable en ningún país del mundo, ni 200, en el siglo del descubrimiento, digamos, ni los 200 años posteriores. Y tenemos la suerte de tenerlos aquí, en el Archivo General de Indias. No voy a decirles nada más por ahora, solo que cuando hablemos de los documentos, pues distinguiremos entre los preparativos del viaje, cómo presenta Magallanes el proyecto, cómo se organiza burocráticamente el viaje propiamente dicho y el balance económico, humano, mental de la expedición. Y después en otro archivo de biblioteca, aquí les voy a mencionar solo dos obras o tres documentos que nos parecen esenciales, pero hay muchos más. Primero, Maximiliano Transilvano, que es un cortesano. Ya estamos hablando de que Carlos V de Alemania, es emperador, tiene pues cortesanos de toda la zona del imperio, un noble de lengua húngara, de Transilvania, ya saben, donde el conde Drácula, pero hablando húngaro, ¿no? En vez de... Sí, bueno, es el este de Rumanía, no sé qué hablarían exactamente. No, él era hablante sekeli, que se dice que es húngaro. Entonces, este está aquí y es un documento esencial para comprender no solo el viaje, porque él habla con los supervivientes, con Elcano sobre todo, sino que es un claro exponente de la mentalidad renacentista. No les digo nada, es que constantemente estoy queriendo adelantarme, pero Guillermo, dentro de nada, me expongo a un ataque físico de Guillermo que le voy a pisar su parte. Entonces, este Maximiliano Transilvano escribe una carta al cardenal arzobispo de Salzburgo, y esa carta, ¿recuerdan ustedes que les dije que era el nuncio apostólico que trajo a Pigafetta? Que era Gatti, que era amigo de Salzburgo, lo envía a Roma y se publica, y a partir de ahí esa carta se va a editar multitud de veces y va a ser la fuente principal del viaje durante los 200 años siguientes, porque la obra de Pigafetta hasta el siglo XIX no se publicará ampliamente, no tendrá repercusión ampliamente. Y luego en el Arquivo Nacional Torre do Tombo, en Lisboa, dicen ellos, se encuentran dos documentos también esenciales. Uno, que capturaron los portugueses, en las circunstancias que luego les apuntaré, las instrucciones a Juan de Cartagena, ya veremos quién es este personaje, y otra es la carta de Antonio Brito, que era el gobernador portugués de las Molucas, del que también hablaré posteriormente. Y, sin más dilación, y si el mando tiene el suficiente alcance, hasta ahora sí. Bien, buenas noches. No voy a reiterar todos los agradecimientos de mi compañero por no aburrirles, pero obviamente los comparto. Yo voy a empezar con
con este epígrafe que hemos titulado La Casa y el Consejo. La Casa y el Consejo no son otros, voy a desvelarlo ya, que la Casa de la Contratación de las Indias, que es una institución que en este momento está radicada en Sevilla, aunque luego se mudaría a Cádiz mucho más adelante. Sí, mejor. Perdón, ¿se me oye mejor ahora? Sí, estupendo. Y el Consejo es el Consejo de Indias, sobre el que me voy a entretener brevemente. ¿Por qué traigo esto a colación? Bien, el proyecto de Magallanes, que no era otro que el de culminar el proyecto original de Cristóbal Colón, es decir, llegar a la especiería, a las islas de las especias, en lugar de por la ruta portuguesa, la ruta africana u oriental portuguesa, navegando hacia Occidente. Esa culminación del proyecto original de Cristóbal Colón que pretende Magallanes la financia y la ampara la corona castellana. Y además de todos los desarrollos técnicos y científicos de esta época del Renacimiento, en materia náutica, en materia de barcos, en materia de cosmografía, lo que llamaríamos geografía, ¿no? Más bien, los instrumentos como el astrolabio, que ya se venía desarrollando, el sextante, que es relativamente novedoso, las estimaciones de los cálculos de la longitud y toda otra serie de cuestiones que tienen que ver con la cartografía. Aquí hay una tecnología en la que Castilla destaca por encima, en este momento, por encima de cualquier otro Estado europeo, que es la organización burocrática. La organización burocrática y logística de la corona castellana en este momento es uno de los factores clave a la hora de poner en marcha un proyecto tan ambicioso. No han pasado ni 30 años desde que Colón llegara a América. El Estado castellano en este momento realmente está funcionando ya de otra manera mucho más eficiente que lo hacía anteriormente. Vamos a ver. Vamos a tener que levantarnos. No, ya está. Espero. Hay dos instituciones para el Gobierno de las Indias. Voy a empezar por la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla. Les voy a explicar brevemente qué era esta institución y cómo funcionaba. La Casa de la Contratación se funda en el año 1503, más o menos en el momento en que se está cerrando el ciclo colombino. Digamos que la figura del virrey colombino, la preponderancia del almirante, etcétera, empieza a pasar a un segundo plano en favor de la burocracia de la corte castellana. Y bueno, se funda esta casa. Se toma como modelo instituciones portuguesas análogas que venían existiendo desde hace unas décadas. Tenemos que recordar que los portugueses ya habían iniciado su ciclo de descubrimientos con bastantes décadas de antelación respecto a la corona castellana, entre otras cosas porque ellos ya habían hace tiempo terminado su reconquista. ¿Cuál es la misión de la Casa de la Contratación? Lo pongo aquí, es la gestión del monopolio de la corona sobre el tráfico de bienes y personas entre España y el Nuevo Mundo. La corona castellana tiene este monopolio, aparte de porque lo ejercen de manera muy eficaz, es decir, lo imponen de manera muy eficaz, porque se les concede a través de una serie de bulas papales que, digamos que el pontífice dicta cuando Colón descubre América, son las famosas bulas alejandrinas. No nos vamos a detener tampoco en esto. Esta institución, para gestionar este monopolio, ejerce varias funciones distintas. En primer lugar, y probablemente lo más importante, es un organismo aduanero y fiscal, es decir, controla qué se importa, qué se exporta a América,
y sobre todo cobra impuestos sobre esas importaciones y exportaciones. Después, es una sala de justicia. Es una sala de justicia con el rango más alto que hay, que es Real Audiencia y Chancillería. Es una sala de justicia que entiende en materia de comercio, es lo derecho mercantil, que diríamos hoy en día, y también derecho civil y criminal cuando sucede a bordo de la carrera de Indias. También pongo aquí abajo que es un centro académico porque no deja de dar formación o por lo menos de certificar la aptitud de los pilotos y los maestres de la carrera de Indias, y además un centro de investigación, de nuevo entre comillas, porque digamos tiene en plantilla cosmógrafos, geógrafos, técnicos que producen cartografía, que investigan nuevos instrumentos o desarrollan nuevos instrumentos de medición, etcétera, ¿no? Y dejo para el final esto que dice aquí, logística e inspección técnica. Cada vez que se manda un barco a América, y en este momento que estoy diciendo América, hacia América, es decir, hacia el occidente, en este caso el objetivo de Magallanes, ¿verdad?, no era el continente americano, pero digamos que alguien tiene que organizar una armada. La institución encargada de la organización de esta armada, es decir, de conseguir los barcos, de aparejarlos, de revisarlos y garantizarse que estén en las condiciones técnicas necesarias para hacer una travesía que en aquella época, pues ya se imaginarán ustedes, era una cosa infinitamente peligrosa. Además de conseguir todos los bastimentos y todos los pertrechos, todos los víveres que deben llevarse, programar cuánto va a durar esa expedición, asegurarse de que llevan suficiente, prever todas las mercancías que tienen que llevar para que cuando lleguen a su destino puedan intercambiarlas por otros bienes locales, que es lo que en definitiva van persiguiendo, etcétera. Pues todo esto es la Casa de la Contratación, a través de sus oficiales, la que lo consigue. Por eso, los documentos de la Casa de la Contratación, que están en el Archivo General de Indias, el fondo de la Casa de la Contratación, son claves para saber acerca de la preparación y de la organización de la Armada del Maluco o Armada de Magallanes o Armada de la Especiería, que de todas esas maneras se conoce. Vamos a ver, sí, al ordenador. Es cierto que a raíz de la primera circunnavegación, de la primera vuelta al mundo, existió el proyecto de abrir una casa de la especiería, es decir, otra casa de la contratación dedicada a las islas de la especiería en La Coruña. Sobre esto voy a hablar un poquillo más adelante. Y finalmente, el Consejo, la Casa y el Consejo, bueno, pues ahora el Consejo. Los consejos tienen un origen medieval, es esto que pongo aquí, es una serie de nobles o de magnates que se reúnen en torno al rey y tienen una misión asesora y comparten con él sus decisiones y digamos que durante la Edad Media, en algún momento original, es una organización relativamente informal que, según va pasando el tiempo, se va especializando. Hay un punto de inflexión que corresponde al reinado de los Reyes Católicos. El Consejo de Castilla, que es digamos que comienza a especializarse y ya no solo incluye miembros de la alta nobleza, sino que empieza también a introducir otros miembros que tienen un perfil más técnico. Son expertos, generalmente en leyes, generalmente en derecho, ¿no? El Consejo de Castilla tiene jurisdicción sobre Castilla. Paralelamente van apareciendo otros consejos que tienen jurisdicción sobre otros territorios o bien que tienen jurisdicción sobre asuntos particulares. Por ejemplo, el Consejo de Hacienda. Bueno, ¿de acuerdo? En cuanto empieza la conquista y colonización de América, empieza a haber como una especie de reunión del Consejo de Castilla como especializada para temas americanos, que es la que se llama la Junta de Indias. Esta Junta de Indias en algún momento
se convierte en el Consejo de Indias. El Consejo de Indias, para resumirlo de una forma no muy exacta, pero yo creo que sí que da una muy buena idea, es como una especie de Ministerio de las Indias. Lo que pasa que en lugar de ser un organismo unipersonal con un ministro, es un organismo colegiado con varios consejeros. El Consejo de Indias tiene 3 apartados. Tiene una sala de gobierno, donde se toman decisiones gubernativas, una sala de justicia, porque digamos que es el Tribunal Supremo en la materia de su competencia, es decir, en cuestiones relativas a Indias, y luego además tiene una contaduría que revisa para el Consejo de Hacienda todas las cuentas relativas a las dependencias del Consejo de Indias. Bueno, esto es interesante porque aquí de nuevo hay cuentas sobre la Armada de Magallanes, pero no voy a abundar más, me voy a quedar en la sala de gobierno. La sala de gobierno del Consejo de Indias es la autoridad central que da disposiciones por orden del rey o en nombre del rey para la organización de la Armada de Magallanes. Es decir, el mismo que le dice a la Casa de la Contratación, organiza esto, este señor queda nombrado capitán general de esta armada, este señor queda nombrado piloto, este señor queda nombrado maestre, etcétera, es el Consejo de Indias. De nuevo, el estudio de estos fondos del Consejo de Indias nos hablan de la organización de la armada. Bueno, aquí pongo que hay una cuestión, y es que si en 1519 parte la expedición, aunque siempre se dice que el Consejo de Indias aparece en 1525, yo aquí voy a sostener que el Consejo de Indias, en cierto sentido, aparece en 1519. Es decir, desde el punto de vista archivístico, para un archivero, el Consejo existe en 1519 porque el Consejo en 1519 ya está produciendo documentos, es decir, está generando papeles que son los que custodiamos nosotros ahora. Tiene un presidente, que es Juan Rodríguez Fonseca, obispo de Burgos, antes de la Catedral de Sevilla, un personaje clave en todo el proceso, ya desde varias décadas antes, en todo el proceso del descubrimiento y conquista de América. Una serie de consejeros fijos, un secretario y un fiscal de Su Majestad, porque ya digo que también es una sala de justicia. ¿Dónde vemos aparecer por primera vez al Consejo de Indias como productor de documentos? Precisamente en una cuestión relacionada con la Armada de Magallanes, que es el pleito de Juan de Aranda, que es una anécdota jugosa, a la vez que da una información muy útil y que voy a comentar luego cuando empecemos a hablar del viaje al principio, ¿no? ¿De acuerdo? Luego, también, claro, yo digo, hay una burocracia muy desarrollada comparado con lo inmediatamente anterior. Digamos que en este momento todavía está en fase de desarrollo. Tan solo 10 años después del ciclo de Magallanes y Elcano, nos vamos a encontrar con una burocracia y un aparato organizativo del Estado de la monarquía castellana muchísimo más complejo y que funciona en función de una normativa muchísimo más detallada y, por lo tanto, funciona de una manera mucho más regular, mucho más previsible, mucho más según un procedimiento escrito. En este momento todavía hay muchos mecanismos informales dentro de la forma de funcionar del Estado de la monarquía castellana. ¿Esto qué implica? Perdón un momento. Vale, un momento, perdón. ¿Esto qué implica? Esto implica que hay muchas cosas que escapan a los documentos. Hay muchas cosas que no aparecen reflejadas en los documentos. De ahí el interés. Contar con los documentos por una parte, contar con las crónicas que estaba comentando Braulio al principio, porque realmente a la hora de conocer todo lo que sucede, realmente son complementarios. Incluso veremos más adelante cómo en los documentos aparecen cuestiones que no figuran en ninguna crónica.
y que sin embargo explican muchas cosas. Y luego hay cosas que no están claras, se mire por donde se mire. Voy a contar una cosa, a ver si no me alargo mucho porque es un tema que me gusta especialmente. Hay un personaje que es Cristóbal de Haro. Cristóbal de Haro es un comerciante burgalés. Entonces, me voy a remontar unos cuantos años, incluso un par de siglos atrás. Una de las actividades económicas en Castilla fundamentales durante el periodo que generalmente se llama la Reconquista es la transhumancia, es el ganado ovino y la oveja merina, ¿no? Porque esa lana, que es de muy buena calidad, después se exporta al norte de Europa y digamos que es un comercio tremendamente beneficioso para la corona castellana. Por eso se desarrolla en la ciudad de Burgos un gremio de mercaderes muy fuertes, la Universidad de Mercaderes de Burgos. Estos mercaderes de Burgos rápidamente establecen relaciones con los puertos del Cantábrico. Y vamos a pensar ya un poquito por detrás en Juan Sebastián Elcano, ¿de acuerdo? Y los marineros vascos. Y establecen relaciones también con las familias de mercaderes y financieros del norte de Europa. Y vamos a pensar en Carlos V, todo el mundo más o menos ha oído hablar de los Fúcares o los Fugger y tal vez un poco menos de los Bélzares, que eran otros del mismo... A mediados del siglo XV, Portugal empieza a explorar África hasta que finalmente llegan a la India, empiezan a traer especias a Lisboa, a Europa. Y rápidamente los comerciantes burgaleses se establecen en Lisboa, empiezan a comprar ahí el producto y a llevarlo al Cantábrico y desde ahí redistribuirlo a toda Europa. Sucede que precisamente en este momento, y me van a disculpar porque ahora mismo no recuerdo si es en el 15 o en el 16, en 1515 o en 1516, las condiciones que pone la monarquía portuguesa a estos comerciantes burgaleses para que participen en la carrera de la India cambian y digamos que se ponen mucho peor para los burgaleses. Ahí es donde está este Cristóbal de Haro. Él tiene factorías en Lisboa, tiene agentes en Lisboa, él reside en Lisboa, aunque sea burgalés, y él manda a su costa barcos por la carrera da Inda y comercia con especias que luego redistribuye en Europa. Bien, cuando se le cambian las condiciones por parte de la monarquía portuguesa, a este señor lo siguiente que le vemos es que está en la corte, está con otros burgaleses, el obispo de Burgos, Gómez de Espinosa, que es otro personaje del que hablaremos luego, propio Juan de Aranda, que es un oficial de la Casa de la Contratación. Resulta que, casualidad, justo en ese momento llegan dos portugueses que también se han enfadado con el rey de Portugal y vienen con un proyecto y ahí está Cristóbal de Haro poniendo el dinero para financiarlo porque Carlos, el rey Carlos, acaba de llegar al trono, es joven, está endeudado y además pretende el trono imperial, lo cual ya va a ser muy caro. Hay investigadores, investigadores de primera fila que lo han escrito tal cual. Cristóbal de Haro es realmente quien organiza todo el... No digo que esa sea mi opinión ni que sea la verdad, digo que es una opinión sostenida por académicos de prestigio como Demetrio Pérez Ramos o más conocido, más cercano, Juan Gil. Cristóbal de Haro habría sido la persona que habría organizado todo el viaje magallánico, habría reclutado un marinero portugués, Magallanes, que ya tenía experiencia en los viajes asiáticos, un cosmógrafo portugués prestigioso, Rui Faleiro, y los habría traído a España,
Y entonces la jugada está un poco clara, ¿no? Lo que vamos a hacer es, en virtud del Tratado de Tordesillas, nos vamos a traer el comercio de especias a Castilla. Y desde Burgos lo controlamos todo ya sin pasar por Lisboa. Es un poco esto de que nos vamos a llevar la fábrica a Asia porque ahora lo producen más barato ahí. Realmente hay una... De hecho, aparece escrito ahí en unos costes, aparece ahí escrito literalmente. Resulta que este señor Cristóbal de Haro, porque todo quedaba en casa, es cuñado de Maximiliano Transilvano. Y Maximiliano Transilvano, cuando hace sus comentarios, dice, bueno, la gran ventaja de esto es que vamos a poder traer la especiería directamente a Castilla y a muchísimo menor coste que lo están trayendo los portugueses. Es decir, sabemos que el objetivo era llegar al Maluco. Desde luego nadie estaba pensando en dar la vuelta al mundo. No se dice en ningún sitio, por lo menos yo no lo he visto literalmente escrito en ningún sitio, pero me da la impresión de que la idea era ir y volver por el mismo camino. Lo otro, dar la vuelta al mundo es un accidente. Ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces, no lo sé. Este tipo de cuestiones son cosas que realmente no se pueden aseverar definitivamente, por muy plausibles que resulten, porque no hay ningún documento que nos lo diga con exactitud. Esta dosis que todavía existe de mecanismos informales hace que se nos pierdan ciertas cosas. Perdónenme, discúlpenme. Sí, lo voy a acercar un poquito por aquí. ¿Vas a terminar ya, verdad? Sí, voy a terminar ya. Perdón por el rollo de Cristóbal de Haro. Bueno, entonces, ¿de qué nos hablan los documentos del Archivo General de Indias? Pues esto es simplemente resumir todo lo que les he contado hasta ahora. Nos hablan sobre todo de la organización del viaje. Posteriormente nos hablarán de los resultados de ese viaje y, en menor medida, sobre lo que sucede durante el viaje. Solo hay unos pocos documentos, que luego comentará Braulio, que se redactan, que se hacen materialmente durante la expedición y que han llegado hasta hoy y que se conservan, como decíamos, en el Archivo General de Indias. Bueno, ahora les va a comentar mi compañero acerca de una serie de piezas cartográficas, ¿no?, que existen en relación con la primera vuelta al mundo. Ay, perdona. Bueno, y mientras Guillermo recupera el resuello, pues yo voy a hablarles de él. Hacerle una serie de breves comentarios sobre ciertos mapas para que se hagan una idea de la imagen del mundo que tenían antes de Magallanes y en qué resultó después de finalizado el viaje. Tienen ante ustedes el globo de Martín Behaim, que, si no me equivoco, era del año 1492. Ah, no, perdón, 1492, que era básicamente la idea que tenía Colón, después de visitar las Antillas. Y antes de su primer viaje. Es decir, esto se hace mientras Colón está en el mar. Exactamente. Entonces, este globo de Martín Behaim, te voy a poner para que lo vean con más claridad. Perdón, me he ido al... No va a salir. Desgraciadamente no lo tenemos aquí, pero vamos a marcarlo sobre el mapa actual. Vaya por Dios. Bueno, este mapa se nos ha pasado la diapositiva. El mapa de Martín Behaim, tienen que hacerse ustedes la idea de que tenían con bastante precisión esta zona de aquí, con menor precisión, pero bueno, aproximadamente Asia, Japón sobredimensionado y, por supuesto, aquí nada.
y el tamaño del globo terráqueo bastante menor del que es en realidad. De manera que tanto Colón como Magallanes, y dicen algunos investigadores que intencionadamente presentaron el proyecto a los reyes correspondientes con un globo que era menor de lo que es en realidad, para defender la idea de que podían llegar en poco tiempo de aquí a aquí, navegando hacia el oeste, pero con lo que no contaban era, sobre todo Colón, en que iba a encontrarse aquí con un continente nuevo. Japón aparece más o menos en el Caribe. Japón, exactamente. No, pero aparece en el Caribe no, pero porque es que, verá, lo que quiere decir mi compañero es que Japón en esos mapas aparece de este tamaño aproximadamente, pero tienen que hacerse la idea de que no hay Pacífico, sino que el Atlántico más o menos es de esta, ocupa todo hasta Asia y Japón está aquí. Entonces aquí una serie de islas y entonces por eso Colón cuando llega dice, bueno, pues la India, los indios, Consejo de Indias, Junta de Indias y así hasta que termina la dominación española en América. Se llamará Secretaría de Indias, Ministerio de Indias, por eso. O sea, no tenemos que olvidar la historia del descubrimiento. Efectivamente, los europeos descubren algo, pero ellos no quieren descubrir algo. Lo que están encontrando es un estorbo. Ellos poco a poco están descubriendo, van por aquí, viajes de Colón, por aquí, hasta que llega Díaz de Solís hasta el Río de la Plata. Lo que están intentando es pasar. Esto es un estorbo. De manera que hasta que la nao Victoria, como bien dice mi compañero, las 5 naos que salen de Sanlúcar, le voy a hacer ahora un recorrido por la primera vuelta al mundo, que salen de Sanlúcar, llegan aquí, lo que espera encontrar Magallanes es un recorrido, si acaso, de 15, 20 días, un mes, no de 3 meses. Lo que no se espera encontrar es una masa de agua tan enorme como el Pacífico. Es decir, para que se hagan una idea de los esquemas mentales de estos marineros. Esto tiene también trascendencia porque, ya saben ustedes, les ha mencionado mi compañero, la cuestión de las bulas papales. El Papa, ya saben, Alejandro Borgia, familia valenciana, súbditos del Fernando el Católico, en fin, tráfico de influencia en la corte papal, pues establece una serie de bulas que al final, bueno, establecen que hay una línea divisoria que coge, los portugueses sabían bien lo que hacían, cogen este piquito que ellos saben que está aquí, porque es a 370 leguas, ¿no?, de Cabo Verde. Sí, 370 leguas. Que hay diferencia porque los portugueses dicen que las leguas son más largas de lo que dicen los castellanos. Que la ciencia siempre tiene política detrás. En aquella época las cuestiones de geografía, lo que hoy podríamos decir una geografía de bachillerato, era un tema tremendamente especializado. Y da la impresión que hay mucha gente, que no son ningunos analfabetos, que están en puestos políticos y que realmente no comprenden la diferencia de la distancia y la diferencia de la distancia en kilómetros, vamos a decir, en leguas, y la distancia en términos de longitud, en grados, ¿no? Entonces, claro, es hay toda una serie de confusiones. Lo que quiere decir mi compañero, claro, que una esfera, pues el grado del meridiano, si está más al norte, pues el uso, el gajo de la naranja, pues será más estrechito, y entonces ahí hay una serie de manipulaciones, porque claro, el portugués que llega a la corte castellana, Magallanes, había estado aquí, no había llegado a las Molucas, ¿vale? Había estado más o menos, se había quedado por aquí, había ido una expedición antes, él tiene mucha experiencia, pero lo que no sabía es lo que había aquí, ni los portugueses. Entonces, él cree, si este meridiano corta la esfera de influencia entre España hacia acá y Portugal hacia acá, pero tiene un antimeridiano, porque es una esfera que dicen los castellanos que pasa por aquí, por lo tanto las Molucas quedan en su lado, y los portugueses dicen que no, por aquí, ¿vale? Claro, la vuelta de Magallanes pues dejará constancia de las verdaderas dimensiones de la Tierra, y entonces empezará una serie de discusiones de las que luego también le hablará Guillermo sobre a quién pertenecen las Molucas, que ya veremos cómo se soluciona luego. En resumen, lo que decía, les voy a hacer un breve recorrido por el viaje. Ya sé que todos ustedes seguramente ya saben, son expertos en el viaje, saben en cada momento lo que sucedió. El viaje empieza mal, y tenemos aquí las pruebas documentales, porque el rey se va a encargar de darle una instrucción a Magallanes
y a un astrónomo o cosmógrafo portugués, se llama Faleiro, que según dicen las fuentes enloquece o bueno, hay algún problema que se le retira del proyecto. El rey va a nombrar a un tal Juan de Cartagena, que dicen las malas lenguas que era hijo del obispo. Sí, los obispos tenían hijos, y los papas, claro, por supuesto. Del obispo Fonseca, el que han visto ustedes que dirige el Consejo de Indias. Pues este Juan de Cartagena lo pone como, ¿cómo dice? Bueno, es veedor y persona principal o persona conjunta la expresión, conjunta en el mando con Magallanes. Pero a Magallanes le ha dicho otra cosa. Si eso añadimos que Magallanes es portugués, los otros son, no hablemos de españoles, porque los españoles nos llaman los de fuera, los italianos, los alemanes, en esa época digo. Los portugueses siempre nos llaman castellanos, porque somos la corona de Castilla, ellos saben distinguir bien. Los capitanes, dicen los investigadores, los historiadores, los castellanos, claro, es que como era portugués Magallanes, pero no era cuestión de ser portugués. Ahí hay algo que se nos escapa. Hay portugueses que se ponen en contra de Magallanes, hay castellanos que son muy fieles a Magallanes. El italiano que Pigafetta, que es súper fiel a Magallanes. Hay algo que sucede, que no sabemos qué es, que hace que los capitanes cada vez a medida que van viajando hacia el sur, ya en la primera etapa, fíjense ustedes por dónde va, ¿no van muy pegados a África? ¿No tenían que ir hacia Occidente? ¿Por qué no hace como Colón? ¿Por qué no va por allí? Aquí en Canarias, a Magallanes le llega una carta. Y parece que le informan de algo. ¿Le informarían de que los portugueses le estarían esperando? Porque el rey de Portugal era el primer interesado en que esto no tuviera éxito. Y se sabe que dio órdenes a todos sus barcos a lo largo y ancho del globo para que interceptaran esta armada. Pero claro, pónganse ustedes en el lugar de los capitanes de los otros barcos castellanos que empiezan a ver que están cogiendo el camino de los portugueses. Y dice, esto aquí pasa algo raro, aquí no. Y Magallanes, todo indica que era una persona muy valiente, con mucho ímpetu, con grandes conocimientos, pero extremadamente torpe, como se diría hoy, tenía poca inteligencia emocional, si empleamos los términos actuales. Entonces, no le da explicaciones. Y entonces se va fraguando ya aquí la simiente de la rebelión. Y por eso la expedición dura 3 años. Pues dirán ustedes, bueno, 3 años, claro, que dan la vuelta al mundo, son 5 cáscaras de nuez, que son los barcos de aquella época, bastante más grandes que las que tenía Colón, por cierto, pero bueno. Aquí están, creo que llegan al Cabo San Agustín, fíjense lo que les voy a decir luego. Aquí empiezan las anotaciones. Hasta entonces, el piloto que después tendrá todo el encargo de llevar las anotaciones de estamos aquí, estamos allá, este día tomé el sol y estábamos a tantos grados de latitud y tal, hasta entonces no ha registrado nada. Porque están en la zona, han cogido una ruta que el rey le había prohibido que cogiera, que era la ruta portuguesa. Y están aquí en noviembre, en noviembre, diciembre, Cabo San Agustín por aquí, noviembre, por aquí en Río de Janeiro, creo que llegan en diciembre. Y este trocito de aquí, les recuerdo a ustedes que conocían hasta aquí los españoles, los castellanos. El estuario del Río de la Plata. No sabían que era un río de la Plata, creían que era un estuario que sería el estrecho, se acabaría ahí América porque la costa entra hacia Occidente. Allí poco antes habían comido a Juan Díaz de Solís, otro portugués, al servicio de la corona de Castilla. Los indios se lo comieron, como decía el poema de Borges. Pues aquí están cerca de un año, en este trocito de aquí, o sea, los 3 años que dura el viaje, aquí cerca de un año. Y aquí tiene lugar un motín. Cuando llega más abajo, porque aquí intentan cruzar América, no encuentran que no, en Puerto San Julián, fíjese lo cerca que está, les pilla el invierno ya en marzo de 1520, ya no quiere navegar Magallanes, porque estamos hablando con el hemisferio sur, pues claro, es al contrario que aquí, ¿no? Pues cuando aquí es verano, allí es invierno, y viceversa. Y ahí tiene lugar el primer motín serio, bueno, el gran motín de la expedición. Y Magallanes, no les voy a ahorrar detalles, pero Juan de Cartagena acabará abandonado en un islote con un clérigo que participó en la expedición, a uno le lo degüellan en directo, a otro le cortan la cabeza, a otro lo desmembran, y a 40 condenados a muerte le perdonan la vida porque son necesarios para la expedición. Y entre ellos está Juan Sebastián Elcano. Y no son solo castellanos.
porque cuando siguen con los barcos, afianzan su autoridad y siguen con los barcos, y al final encuentran, que aquí ya encalla uno de los barcos, a Santiago creo que era, ¿no? Sí. La nao San Antonio se revela de nuevo. Está de la capitán de la nao San Antonio, un primo creo, ¿no? Álvaro de la Mezquita o Álvaro de Mezquita. Y el piloto que lo lleva de vuelta a España y que llegan en mayo de 1521 es Esteban Gómez, que es portugués. Y será aquel que poco después sea el descubridor de todo esto. Le dan un encargo. Es decir, que hay una serie ahí de cosas que se nos escapan, tanto en los documentos como en las crónicas. Lo podemos intuir, en las crónicas son más claras, pero son también más subjetivas. Y estamos hablando de que ya solo en esto se llevan un año. Y ahora suben y se encuentran con el mar Pacífico, que de Pacífico, como ustedes saben, no tiene nada. Pero tienen la suerte de que ese año, pues hay dos, han oído hablar del Niño, del fenómeno atmosférico, pues se encuentra que hay dos. Ese año hay dos seguidos, según algunos investigadores. Y esto le permite tener una travesía tranquila, pero claro, tranquila por miles y miles y miles de kilómetros. Y entonces se llevan allí, que son 3 meses. 3 meses. Que se tienen que comer el serrín, que se tienen que comer, se les han acabado los animales, que se les ha acabado la verdura, se les ha acabado, se les pudre el agua. Se comen el cuero que cubre los mástiles. Las ratas, decía Pigafetta, se venden a medio ducado. Y aparece el escorbuto. No saben hasta que la expedición del capitán Cook a Australia en el siglo XVIII no sabrán la solución al escorbuto. Los marineros, no los oficiales no, ¿por qué? Porque toman dulce de membrillo, que tiene vitamina C. Pero el bulbo, pues las encías se le ponen tan hinchadas que se le esconden los dientes. Le sangran las encías y hay algunos que mueren de hambre por no poder ingerir alimentos. Hasta que llegan a la isla de Guam, que llamarán la isla de los ladrones. 3 meses después. Estamos hablando que pasan en 21 de diciembre. Pasan en diciembre, pasan casi en Navidades. Casi en Navidades, por aquí celebran la Navidad y por aquí, y ya en abril llegarán a las Filipinas. Y ahí ya Magallanes sabe que eso no es de Castilla. Magallanes ha hecho las cuentas. Además sabe perfectamente por dónde va. Mire, las Molucas más o menos sube a la altura del Ecuador y sabe que más o menos las Molucas están por esa altura, pero ya la distancia que está midiendo, eso no es normal, eso ya... Entonces, ¿qué hace? En Filipinas, según parece, se pone a explorar algo que le daban las capitulaciones, que ¿y si me quedo con algunas islas y si me hago aquí, ¿no? Con algunas tierras como Colón, ¿no? El rey, no tanto como a Colón, pero casi. Y se mete en la política interna y sale escaldado, porque se mete en las guerras internas y acaban matándolo en Mactán, el 27 de abril del año 21, poco antes de que la nao San Antonio regrese y ponga a parir a Magallanes en la corte, que le quitan y todo la pensión a la mujer, el sueldo que tenía. Y aquí se meten en una serie de historias, matan en una encerrona a 30 y tantos, vamos a decir, españoles, como súbditos del rey de Castilla, de Carlos. Toma el mando otro portugués, Carballo. Lo destituyen porque es una nulidad como capitán y entonces toman el mando de las 2 naos que quedan, porque quedan tan pocos hombres que tienen que quemar una de las 3 que quedan, la Concepción, pues quedan la nao Trinidad, que era la de Magallanes, y la nao Victoria. Y es ahí cuando Juan Sebastián Elcano da el salto, es capitán de la Victoria. Y Pigafetta, aunque no lo quiere ni ver, va con él. Pues quiere llegar cuanto antes y quiere aventura, y quiere dar, porque deciden que la nao Victoria, no sabemos si la otra en principio, pero la nao Victoria va a ir por esta ruta y la nao Trinidad va a ir por aquí hasta aquí, que sabían que Vasco Núñez de Balboa había descubierto la Mar del Sur. Sucede que la nao Trinidad, hace aguas, tiene que volver a repararse, intenta esta ruta, se queda muy cerca de conectar con la corriente que 40 años más tarde descubrirán para volver, que será la que coja luego el galeón de Manila. Y la nao Victoria, en cambio, este trocito de aquí, esto es lo más grande que se ha hecho en navegación nunca. Ahí está el mérito de la Vuelta al Mundo. Ahí está el genio del Cano. Ahí está también la fase de la expedición, la fase de la expedición de la que menos conocemos.
Afortunadamente tenemos un documento excepcional del que luego hablaré, que nos permite reconstruirla estupendamente. Por cierto, este mapa es de rutalcano.com, página web que les recomiendo vivamente que visiten, hecha por un particular y mucho mejor que la que tiene la página oficial del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, bueno, de Cultura hoy día. En fin, y después de esta pequeña crítica a la gente que me da de comer, vamos a seguir. Y finalmente, esta etapa, ahí volverá el hambre, volverá el escorbuto, volverán las enfermedades, vuelven las muertes. Se ven obligados a llegar a las islas de Cabo Verde, que son portuguesas, porque todo esto, toda esta ruta está pensada para evitar a los portugueses, a nuestros amigos y hermanos portugueses, que para un castellano de la época debía ser lo peor que había. Como luego se demostró con la Nao Trinidad, porque la Nao Trinidad vuelve, fracasa y la cogen los portugueses. Y sobreviven de la veintena sobreviven 4 o 5 que vuelven a España. Trabajo forzado durante 3 o 4 años en la India. Ellos, en la isla de Cabo Verde, consiguen llegar, se hacen pasar por un barco que vuelve de América. No, es que venimos de América, pero claro, cuando se dan cuenta, las 3 veces que van a comprar arroz, se dan cuenta que tienen clavo en el barco, dicen, esto, la policía no es tonta, aquí han traficado con especias. Entonces, y las especias están aquí, no están en América, o no están en las Indias. Y resulta que salen por patas, cogen a 13 prisioneros y los 18 restantes, con la nao entrándole agua todos los días con la bomba, como cuenta el Cano, vuelven aquí desconfiando. ¿Ven ustedes la vuelta que dan? Esto, muchos mapas hacen la vuelta que va así. No, pasan de las Canarias y cruzan las Azores, que son portuguesas también, pero ahí no hay peligro, se ponen a la altura de Finisterre y bajan para evitar los portugueses, que saben que están por ahí. Y así concluye el viaje. Perdón si me he extendido mucho, pero me parecía interesante. Estamos hablando de documentos y a lo mejor va a ser esto muy árido. Vamos a recordar la entidad que tiene el viaje. Y llegan a Sanlúcar, que ustedes dirán, pues ahí es donde se da la vuelta al mundo, no cuando llega a Sevilla ni cuando sale de Sevilla, efectivamente. Cuando sale y llega de Sanlúcar es cuando se conecta la vuelta al mundo. Y esto es el mundo, y ahí habrá las discusiones después de que, este es uno de los mapas de Ribeiro, Guillermo. Diego Ribeiro. Y esto es el mundo. Ellos saben que aquí hay una costa, ellos no saben la entidad que tiene América. Ahora ya cuando llega Magallanes, cuando llega el Cano, ya se sabe que las Molucas a lo mejor no son tan importantes para Castilla, porque entre tanto, ¿qué ha pasado? Que Hernán Cortés ha conquistado México. ¡Ay, amigo! América ya no es un estorbo. ¿De acuerdo? Y este es el Pacífico. Y entonces empezarán las negociaciones. Pero vamos a empezar por el principio. Vamos a ir rapidito porque ya llevamos casi una hora y vamos a ir muy rápido. Vamos a abreviarnos. A ver, hablaba antes de los documentos y cómo son complementarios con las crónicas y, por ejemplo, algunas veces hay cosas que no aparecen en ninguna crónica. Por ejemplo. Sí, es verdad. Sí. Disculpe. Muchas gracias. Cosas que no aparecen en ninguna crónica y que aparecen en los documentos. Este pleito de Juan de Aranda es el que decía yo antes que era el primer documento que expide, o el primero, a lo mejor es una exageración, de los primeros documentos que expide el Consejo de Indias y desde luego el primer documento en que el Consejo de Indias se llama a sí mismo Consejo de Indias, que es lo importante. Bien. Este Juan de Aranda es un factor de la Casa de la Contratación. Cuando Magallanes llega a Sevilla, Magallanes va a la Casa de la Contratación a ver si ahí le aceptan directamente su proyecto. Lo que le dicen en la Casa de la Contratación es que ellos no tienen autoridad para eso, que eso lo tiene que hacer el rey. Pero Juan de Aranda pega el oído a Magallanes. Por algún motivo le parece interesante. Tiene una intuición, sabe algo más, eso son cosas que no sabemos, pero decide escribir al gran canciller, personaje principal de la corte, para decirle, ha venido aquí un portugués con este proyecto. Quiere llevarle a la corte rápidamente, Magallanes le dice que no, que todavía no puede ir a la corte porque tiene que esperar a Ruy Faleiro, que es este cosmógrafo del que hablábamos antes, que es su socio. Y durante todo el tiempo, hasta justo un poco antes de salir, digamos que los dos son capitanes generales y los dos tienen el mismo peso en el proyecto,
Magallanes y Faleiro. Retomando el adagio, tanto monta, monta tanto. Y este Juan de Aranda les acompaña, aunque va él por otra ruta, porque medio se enfadan y no sé qué, pero digamos que van a Valladolid. Y en el camino, Juan de Aranda les dice que bueno, que ya que les está ayudando tantísimo y que todo esto, que por qué no le hacen la merced de darle una quinta parte de todo lo que saquen de su proyecto si es que les va bien. Y el cosmógrafo se niega en redondo y Magallanes negocia, entonces ya se empiezan a enfadar un poco entre ellos, pero vamos, el caso es que este Juan de Aranda, que era un funcionario de la corona, lo que está haciendo es pedirles una mordida a los dos portugueses por introducirles en la corte castellana. Que esas cosas ya no pasan, como saben ustedes. Eso son cosas que solo sucedían en la Edad Moderna, no son... Entonces, claro, Su Majestad o el Consejo de Indias o el Obispo de Burgos, sea quien sea, ninguno de ellos son tontos, se terminan enterando y le llaman a consultas y entonces le juzgan. Hay un proceso judicial contra esta persona. En el proceso judicial aparecen todos los interrogatorios de testigos, es decir, interrogan al propio Juan de Aranda, pero también a Magallanes y a Ruiz Faleiro. Y todos ellos cuentan su historia desde su llegada a Sevilla hasta que llegan a la corte. Y eso es una cosa bastante interesante, rico en anécdotas, pero que también aporta datos importantes sobre cómo estaba organizado el proyecto. Todo eso son cosas que no aparecen en ninguna de las crónicas que veíamos al principio. Bueno, un ejemplo. Sí. Las capitulaciones de Magallanes. Esto es el documento, es el contrato entre el rey y Magallanes. No es un contrato entre iguales, es el rey que les concede una serie de condiciones a cambio de que hagan una cosa. Es que cuando dicen capitulaciones parece como que es de igual a igual, no es ni mucho menos el caso, como podrán imaginar. Se ponen de acuerdo en qué parte del negocio le corresponde a cada uno si sale bien el proyecto de llegar a la especiería. ¿Vale? Bueno, este es el documento. Aquí ya las imágenes no son tan bonitas como los mapas. Además les da una serie de instrucciones a Magallanes, es decir, unas órdenes finales que se las pone por escrito. Esto tiene su interés, entre otras cosas, porque aparte de explicarles cómo tienen que hacer la navegación, qué tipo de relaciones tienen que mantener con los nativos que encuentren, les insiste muchísimo en que no pueden entrar en la demarcación del rey de Portugal, es decir, en la parte que el Tratado de Tordesillas reservaba a Portugal. Lo que comentaba antes Braulio de por qué no están tomando nota de todo esto que hacen, de toda esta parte del viaje que hacen en la costa africana, porque nada más empezar el viaje ya están incumpliendo estas instrucciones. Y finalmente hay una disposición que es la libertad de escritura. Gracias a esa disposición tenemos tantas crónicas de primera mano, es decir, Pigafetta, pero también Ginés de Mafra y el piloto genovés, etc. Esto es una cosa que concede Carlos V, que por una parte va un poco con el espíritu humanista de la época y por otra parte es un instrumento de control buenísimo. Libertad de escritura no es para que usted publique, libertad de escritura es para escribirme a mí, al rey, y a contarme lo que ha pasado. Es decir, aquí todo el mundo puede escribirme para contarme lo que ha pasado, y no se le puede impedir a nadie, diciendo, ojo, cuidado que yo me voy a enterar de todo lo que pase. Es algo que luego se replica en la legislación indiana para América, ¿no? Pues siempre fue un problema la distancia para mantener el control. Bueno, otra historia. Esto es el documento de las instrucciones. Estas son las instrucciones que le dan a Juan de Cartagena, que están en contradicción con las instrucciones que le dan a Magallanes y Faleiro, y es una de las causas del conflicto que hay entre estos dos bandos que ha explicado antes Braulio. Las cuentas de Cristóbal de Haro, pero claro, aquí Cristóbal de Haro, contrariamente a todo lo que les conté antes, aquí aparece como un señor que va a comprar
jarcia para los barcos a tal sitio, o que se encarga de que se pague a todas las personas que llevan bizcochos o que llevan vino, o que llevan cualquiera de los pertrechos que llevan en las naves, ¿no? Parece un agente menor. De hecho, su puesto oficialmente es el de factor. Igual que Juan de Aranda, un oficial de la Casa de la Contratación, cuando luego por otras cosas sabemos claramente que esta persona tiene un papel muchísimo más importante que eso. Bien. Estas son las cuentas que presentaba. Bueno, aquí está el concepto y esto aquí es el número, que es difícil de leer porque está en numeral romano, aunque en minúscula. La relación del costo de las naos. Esto es un documento muy interesante. Dice cuánto vale cada barco, cuánto se pagó por cada barco, por comprarlo y por ponerlo a punto. Documentos de la Casa de la Contratación, porque es el organismo que se encarga de esto. Esto que es las relaciones de bastimentos y pertrechos. Nada, aquí es una lista de todo lo que se compra, cada metro de cuerda, las cacerolas, las velas también las de cera. Quiere decir, cualquier minucia viene apuntado con su precio y todo esto, y viene todo fiscalizado. Muy interesante, por ejemplo, donde dice los instrumentos náuticos, los mapas, los astrolabios, los relojes de arena, todo esto que compran para la expedición, ¿no? Muy interesante desde el punto de vista de la técnica de navegación. Y esto es la primera nómina que se hace de los miembros de la expedición, que van por barcos y por categoría. Imagino que el primero, me van a disculpar porque yo estoy aquí del lado y no lo leo bien, pero entiendo que el primero es Magallanes, veo ahí las dos L's, o sea que debe ser. Y todo el resto de personajes por categorías. Primero los oficiales, después los marineros, los grumetes, los pajes y después la gente de guerra. Es este rol por naves, ¿no? Entonces, con todos estos documentos es con los que se tiene una idea muy fidedigna de cómo se organizó la expedición, con las salvedades y las lagunas que decíamos antes. Creo que... bueno, y perdón, sí, el testamento de Magallanes, esto obviamente es muy interesante, no nos habla tanto de la propia expedición, pero el propio hecho de que exista, ¿no? Nos pone un poco en el contexto de la mentalidad de la época y sobre todo de lo conscientes que eran del peligro al que se exponían, es decir, nadie que saliera de viaje en barco en la época se iba sin hacer su testamento antes porque... Por si acaso, pero es que el tema es que era un caso muy frecuente, Era un caso muy frecuente. Es también un documento muy importante y que tenemos ahí custodiado. Todo esto es del Archivo de Indias, excepto las instrucciones a Juan de Cartagena, porque como ya han oído antes, este Cartagena muere justo antes del paso del Estrecho y sus documentos se quedan en la nao Trinidad, que es la que capturan los portugueses. Entonces, claro, capturan, cogen los papeles, porque los portugueses tampoco son tontos, es interesante, es espionaje, sabemos cómo funciona y qué está haciendo esta gente, y termina en el Archivo Nacional de Portugal, que es el Archivo Nacional de la Torre de Tomba. Es decir, a lo mejor oirán decir, no, es que este documento tenía que estar en el Archivo de Indias. No, este documento está en su sitio, porque el hecho de que esté en el archivo portugués es consecuencia de unos hechos históricos que sucedieron así, ¿no? Entonces, realmente corresponde que esté ahí, Esto es... Y el testamento y ahora algunos documentos acerca del viaje que se hacen durante el propio viaje o que dan información del propio viaje. Le voy a acercar el micrófono a Braulio. Sí, ya... Prometo brevedad. Derrotero Francisco de Albo, es lo que el documento, este documento es el más impresionante, yo estoy vendiendo aquí el producto, no me llevo ninguna comisión, como Juan de Aranda, el documento más impresionante que puede haber de ninguna expedición marítima. Martes a 29 días del mes de noviembre, ahí, cuando tocan la costa de Brasil y ya saben por las mediciones que están fuera de la
línea de los portugueses, de la parte que le ha asignado el Tratado de Tordesillas, ahí empiezan a tomar mediciones. Y no parará de tomar mediciones diarias, con muy pocas, no, pero diarias. Sí, diarias. Altura del Sol. No pueden tomar la longitud, porque la longitud este-oeste, para eso hace falta tener un conocimiento exacto de la velocidad y un reloj mecánico que no se inventará hasta 250 o 300... ¿Cuánto? Un reloj de esa precisión. Del siglo XVIII. Siglo XVIII. De manera que tienen que conformarse con la latitud, con la medida de la corredera, la velocidad. Entonces, es un documento técnico, por eso no lo he metido con los cronistas. No es una crónica, es un documento técnico de un tipo que era contramaestre de la Trinidad y que luego finalmente acaba como piloto de la Victoria. Y es un documento también doblemente interesante, ¿no? Bueno, es tan técnico que no menciona cuando muere Magallanes, porque no es lo que interesa este documento. Este documento estaba pensado para día tal, vamos por aquí, día tal, vamos por allá, el sol está a esta altura, nos encontramos con los vientos, medí la corredera, murió fulanito. Entonces, hay veces que parece como que el cano o lo está escribiendo o lo está dictando. Es un documento espectacular, muy feo, pero ha servido para reconstruir aproximadamente, porque claro, no cuentan con la longitud, sino con la latitud, pues el itinerario que les he mencionado antes. Después está la investigación, la nao esa de San Antonio que volvió del estrecho, dejó tirados, que la nao San Antonio es la que llevaba todos los bastimentos y deja tirado a la expedición y se va para España. Hay un interrogatorio, hay una investigación, y unos dicen que Magallanes era muy malo, y claro, Álvaro de Mezquita dicen que era muy bueno. Entonces tenemos estos documentos en el Archivo de Indias que registran ese interrogatorio. Tanto la carta de los oficiales de la casa que recogen lo que dicen, dice, es que Magallanes se ha pasado, es que ha ejecutado oficiales de su majestad, es que tal. Y el Álvaro de Mezquita, que es el primo, que dice, es que se rebelaron. Y las dos versiones tenemos. El típico interrogatorio. Todas estas, no lo ha dicho mi compañero ni creo que yo, todos estos documentos están digitalizados y disponibles en el portal de archivos españoles, pares, que pueden ustedes, si buscan portal de archivos españoles en Google, les aparece el resultado. Pero también tenemos una relación, las llamadas, mal llamadas Paces del Maluco, que es una relación de cuando están ellos allí, llegan por fin a las Molucas y hacen los tratados con los reyezuelos de allí y las negociaciones, y también en ese documento se cuentan pues diversas circunstancias que les acontecen, pues tenemos un documento que traen ellos y por lo menos no me consta, se han perdido o no sabemos dónde están, los tratados firmados por esos reyezuelos de vasallaje, de sometimiento al rey de Castilla. Que claro, luego llegan los portugueses con sus barcos y se desdicen, pero bueno, ahí están. Y tenemos ahí todas esas anotaciones. Ellos se preocupan por escribir todo y cada uno de los pasos del viaje. Y por supuesto la carta de Juan Sebastián Elcano, que tenemos una copia figurada, pero se considera auténtica porque además hay varios ejemplares, de 6 de septiembre, nada más llega a San Lucas, lo primero que hace es escribir al rey. Y hace un recorrido, no sé si por vasco o por marinero, lacónico. En 4 palabras dice, pues hemos hecho esto, hemos hecho lo otro, se han quedado prisioneros en Cabo Verde, por favor, su majestad, líbrelo, estos señores que han venido conmigo, que han sufrido mucho, páguele usted generosamente. Y una frase muy importante que les adelanto ya, porque por en fin, no quiero entretenerles demasiado, que él es consciente de lo que ha hecho. Y hemos hecho, bueno, no lo voy a decir, lo más grande. Hemos demostrado, como dice, la redondeza. Hemos recorrido la redondeza del mundo. Además le habla al monarca de tú. Esta es la cara, bueno, esta es la copia firmada, pero aquí está tal como firmaba él, Juan Sebastián del Cano. Y después cuando llegan, por supuesto, oye, que es que hace un año llegaron los otros y dijeron que os habíais revelado a los Mequites. ¿Qué pasó con Magallanes? ¿Y por qué el clavo decís que viene tanto y pesa menos? Lo que decía mi compañero Guillermo, la casa de contratación pesa, cobra los impuestos, tal. Aquí falta, y entonces se tienen que someter a un interrogatorio. Luego salen exentos y bueno, Magallanes le dará su título nobiliario, su escudo, primus incudistime, primero que me diste la vuelta al mundo. Pero le hacen todo el interrogatorio y parece que se ponen de acuerdo para lo de Magallanes. Pasan como por encima. Ahí, en el largo trayecto de vuelta, tuvo que haber un pacto de silencio para callar todo lo malo que había pasado en el viaje. Es un típico interrogatorio en el que dice, y a la pregunta tal le contestó fulano, este es el del Cano, en concreto estas páginas corresponden al Cano. Y a la pregunta y le preguntamos, ¿y dónde está lo del clavo? Y nos contestó esto. Y los tres contestan casi exactamente lo mismo. Como cuando las películas, los sospechosos se ponen de acuerdo para ante los policías contestar lo mismo.
Y la carta de Antonio de Brito, que era un bicho, que era, bueno, yo como castellano, pues, bueno, perdón, me estoy entreteniendo. Antonio de Brito, como gobernador de las Molucas, era un bicho, pues cogió a los españoles de la Trinidad y los sometió a trabajo forzado, tortura, etcétera, de manera que al final sobrevivieron 4 o 5. Y este les escribe, tiene una carta muy interesante que está en el archivo portugués de la Torre de Otombo, no está en el de India, pero le dice al rey, dice, la otra nao, la Victoria, no la he mencionado por el nombre, dice, la otra nao, hemos capturado, Al rey portugués. Al rey portugués, claro. No le va a... Sí, perdón, no, pero sí, a Juan III le escribe, dice, y la nao Victoria, no por ese nombre, dice, es que eso, dice, será un milagro, el mismo milagro que lleguen de Castilla a las Molucas, ¿será que lleguen de las Molucas? Pues efectivamente, se produjo el mismo milagro. Y él no lo contaba, como tranquilizando al reino, estos no llegan. Pero cuenta una cosa muy interesante que les han contado los de la Trinidad. Dice, la nao está rota, le faltan bastimentos, y los castellanos no toleran al capitán. Y ahí pasa algo. Y hay alguna crónica que menciona que en la expedición murió gente en la isla de Timor antes de venir para acá, y no sabemos exactamente qué pasó, pero hay informaciones contradictorias y no me entretengo más. Esta es la carta de Brito y, finalmente, las consecuencias, ya ha hablado mi compañero de ellas, no les voy a entretener mucho. Bueno, los interrogatorios, cuando llegan los de la nao Trinidad, que llegan varios años más tarde, también los interrogan. También se ponen de acuerdo. El balance, pues la carta del Cano que habla de ella, las cuentas de las que le ha hablado mi compañero, por eso no me entretengo mucho, de ese tipo de información que le hemos hablado ya, los sueldos debidos. Fulanito que murió en tal día, pues le debemos 143 días de sueldo. Y todo eso viene recogido. Para los herederos. Para los herederos, claro. Importante, ¿no? Que ese dinero lo reclamaba la gente. La carta de Transilvano que se llega a publicar, que les he hablado antes de ella. La carta de Gonzalo Gómez de Espinosa, que es preciosa. Cuando está prisionero todavía en la India, este Gómez de Espinosa es el capitán de la nao Trinidad que captura a los portugueses. Y escribe desde la India, dictándole, porque él no sabía escribir, según sabemos por otros documentos, a un escribano portugués. Aquí la tenemos en la mesa de operaciones, porque la vamos a someter a una restauración que está hecha polvo, porque es un papel de la India que no soporta, sometido a humedad, desgarro, y esa carta la llega a enviar desde la India al rey de Castilla pidiendo que lo liberen. Y al final llegan a Lisboa y lo liberan. Morirá pocos años después. Vamos allá. Y después, este mismo Gómez de Espinosa y sus compañeros testimonian, son testigos de una probanza que hacen los reyes de Castilla para negociar. Oye, que las Molucas son nuestras. Y los portugueses, ¿cómo van a ser vuestras? No, pero es que mis marineros que acaban de venir de aquí dicen que sí. Y ahí se produce una discusión muy interesante que acabará, este es el documento, que acabará en el Tratado de Zaragoza, que finalmente, ¿cómo se arreglan estas cosas? Con dinero. El dinero, una bendición, es el mejor invento de la humanidad, porque acaba con guerras. Entonces, 350.000 ducados, dice el rey, aquí no ha pasado nada. Carlos I, yo cedo mi derecho, lo empeño, no lo vendo, lo empeño, y si yo algún día los quiero rescatar, recupero las Molucas pagando los 300. Por supuesto, el rey, que como siempre estaba, no podía. Entonces, no consigue, las Molucas se quedan para los portugueses. Bueno, y luego llegan los holandeses, los ingleses, pero bueno. Y aquí está el documento. Bueno, y finalmente, y ya para no aburrirles más, reviviendo el viaje. Esto es simplemente una invitación. Aquí no se preocupen, ni mi compañero Guillermo ni yo, tú no vas a dar más. Aquí simplemente nuestra intención al celebrar la exposición el año que viene, en septiembre, debería empezar, en septiembre. ¿Cuándo parte San Lucas? Día por día prácticamente, porque está previsto que se inaugure el 20 de septiembre. Pero dependemos de la agenda de las autoridades. Como saben, la historia está sometida a ese tipo de... Bueno, entonces, pues organizaremos la exposición El viaje más largo del Archivo General de India junto con Acción Cultural Española, que es una institución dependiente del Ministerio de Cultura. ¿Cómo intentamos visibilizar este patrimonio documental que le hemos intentado acercar hoy? Pues hemos descrito otra vez los documentos. Estos documentos se describieron hace 200 años, pero corriendo, deprisa. Hemos reactualizado todas las descripciones, hemos releído los documentos, estamos restaurando, como esa carta de Gonzalo Gómez Espinosa, los que lo necesitan. Vamos a reproducir digitalmente, no en blanco y negro como estaban viendo en escala de grises, pues se reprodujeron en los años 90, sino en color, con mayor calidad, con criterios más modernos. Se van a publicar en la web, se van a hacer, si Dios quiere, ediciones facsímiles. Y el relato de una exposición lo vamos a abordar
acercando a los hombres de hoy al viaje. O sea, no simplemente contando, sino intentando sumergirles a ustedes, y los emplazo, les animo a que vayan el año que viene, a ver si lo conseguimos, a sumergirlos en esa experiencia para acercarlos un poco al sufrimiento de aquellos hombres, porque a pesar de todos los motines, las traiciones, las peleas, esta empresa humana fue un compendio de lo mejor, no solo de lo peor, sino también de lo mejor del ser humano. Y eso es lo que pretendemos el año que viene. Y con esto, pues le damos las gracias por su atención. Y su paciencia. Bueno, muchísimas gracias. Esto es muy interesante. Habéis estado hora y media hablando y aquí todo el mundo... Hora y 20. Muy atento. Vamos a ver, 2 preguntas. No admito ni una más. Si alguien quiere, los 2 primeros y se acabó, porque creo que ha sido la explicación muy amplia, muy extensa y muy aclaratoria de muchas cosas. En los documentos que están escritos se ve claramente el día del testamento de Magallanes, 24 de agosto. Sobra comentar que partieron de Sanlúcar el 20 de septiembre. Nunca pudieron partir, nunca se pudo iniciar el viaje el 10 de agosto. No, vamos a ver. Es que están aquí un mes y pico, no sabemos por qué exactamente, pero claro, se tenían que... Pero para que no quede duda, en la partida del viaje nunca puede ser el 10 de agosto. Está muy claro, vamos a ver, la cuestión de Sevilla ya sabemos por qué es. Un puerto interior, seguro, frente a los ataques de los piratas, por ejemplo, donde está una ciudad que es la principal de Castilla, creo yo, desde el siglo XIII, desde que se conquista. Entonces, pues se ponen aquí las instituciones de control, que de hecho se la intentan llevar a La Coruña a raíz de todas las Molucas. Y naturalmente el puerto de salida, aquí es que tenían que, para llegar a Sevilla, desde aquí tenían que sufrir bastante, porque los bancos de arena, los prácticos que tienen que llevarlo, el calado de los barcos, tienen que descargarlo, porque si los cargan desde Sevilla, arrastra el fondo. Entonces tienen que cargar, por eso los cargan aquí. Entonces, claro, todo eso, y por eso tiene delegaciones en Sanlúcar, en Cádiz y tal. Evidentemente, ¿sabes? Sanlúcar. Lo que pasa es que, bueno, aquí entra, ya sabemos, pues el chauvinismo de cualquier, que no solo los franceses son chauvinistas, sino... Lo que estaba en Sevilla fundamentalmente era la sede social de las instituciones y la sede social de las grandes familias, compañías de mercaderes. Pero simplemente porque era una ciudad más grande, quiere decir que tenía más población y por lo tanto tenía más servicios. Pero luego, claro, efectivamente, por unas cuestiones técnicas, y a medida que van aumentando en tamaño los barcos, se van agudizando esas cuestiones, digamos que todo lo operativo y logístico se hace en algún sitio de la bahía de Cádiz, ¿no? Costa atlántica de... Sí, efectivamente, costa atlántica andaluz, para generalizar, porque más o menos en todos los sitios un poco... Efectivamente, uno hace, perdón, y por volver al testamento, uno hace testamento justo antes de salir de viaje, no una vez que ha salido de viaje. No, hace uno testamento antes de salir al océano, que es lo peligroso. Ya está. Bueno, ya veo que no hay ninguna palabra más, así que ahora les invito a todos a pasar a tomar una copita de manzanilla o 2. Bueno. En nombre del Círculo de Artesanos, agradeceros que hayáis venido a participar en nuestro foro de historia. Muchas gracias. Nada, para nosotros.